Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo para abordar temas que a usted le interesan. Esta vez junto a los estudiantes de la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia de nuestra Universidad Católica, junto al Arzobispado de Concepción y también junto a Canal 9 Regional, vamos a abordar un tema que interesa de sobremanera y es sobre la violencia juvenil. Nos acompañan dos personas expertas en la materia, la profesora Elizabeth Chávez, que trabaja en el Ministerio de Educación, coordinadora regional de la Unidad de Seguridad Escolar y Transversalidad Educativa, y también nos acompaña una psicóloga, Paulina Soto, que trabaja en el Colegio de los Sagrados Corazones. Estaba viendo las cifras y la verdad que son bien alarmantes, por lo menos en el mundo escolar. El 10,7% de los estudiantes reportan haber sufrido algún tipo de violencia escolar, lo que se llama el bullying. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la dimensión de este drama? Pero sobre todo contar experiencias positivas. ¿Qué podría contarme usted, Paulina, a propósito? Hola, la verdad es que yo creo que antes de partir me gustaría dejar claro que para abordar violencia juvenil hay que entender también, y en eso Elizabeth nos puede reportar más información después, que son respuestas sociales, es decir, que donde la institución familiar igual es muy importante que comprenda que es responsable, participativa de la violencia juvenil. En este sentido, en los contextos educativos, nosotros tenemos como país buenas experiencias. El año 2013, el psicólogo Jorge Varela, con su equipo, hizo estudios sobre experiencias positivas en Santiago y encontrando en su momento que el modelo ecológico es la mejor manera de intervenir al respecto. Ellos estudiaron un liceo de más o menos 1.500 estudiantes y arrojaron como resultados que la manera correcta de intervenir en violencia juvenil es involucrando familias, involucrando a los profesores, involucrando a los propios estudiantes, pero también involucrando el entorno comunitario de la institución. Entonces, creo que partir el tema con una mirada esperanzadora es súper importante, sí. Usted, seguramente trabajando tantos años en el Ministerio de Educación y en este ámbito, habrá recibido muchas denuncias. La pregunta que yo le hago, ¿cuál es el perfil del joven violento en el colegio y en general en la sociedad según su experiencia? Yo creo que un joven violento no nace, sino que se hace. Y la pregunta es, ¿cuál ha visto usted en el año de experiencia el perfil de este joven? Bueno, en realidad, como usted dice, un joven violento se hace, y mucho de eso tiene que ver la sociedad, el medio donde él está situado. Como decía Paulina, la familia es bastante importante y en realidad es el pilar. Los adultos somos los garantes de derechos de los niños y las niñas y los jóvenes, y desde ese punto de vista, un joven que no tiene una familia que lo apoya, no hay un colegio apoyador, una comunidad que en realidad lo entienda desde su concepto de joven, desde su espacio de desarrollo, desde sus necesidades, posiblemente se va a transformar en un joven violento por la pena o por las necesidades que él tiene. Por lo tanto, nosotros desde el sistema educativo lo que hacemos es desarrollar programas que permitan que los adultos entendamos la situación de los jóvenes, nos pongamos en el lugar de él y desarrollemos ciertos conocimientos, actitudes y habilidades que le permitan desarrollarse mejor en la vida. Cuando usted preguntaba por experiencias positivas, nosotros como Ministerio de Educación en realidad lo que hacemos son normativas, programas que apoyan a eso, y también apoyamos algunos programas. Y el año 2012 o 2013 tuvimos un programa que se llamaba Bullying Cero, no sé si tú lo ubicas, Paulina, sí, que permitía que el colegio permite, por un programa que se sigue desarrollando en algunas comunas o establecimientos de la región, que la comunidad completa trabaje, desarrolle acciones en pro de la buena convivencia, porque en el fondo, para evitar estas situaciones de violencia, lo que tenemos que hacer es tener un buen clima escolar, donde nos respetemos. ¿Piensa, profesora, disculpe que le interrumpa, que un sistema escolar
que promueve excesivamente la competencia entre los propios compañeros. ¿Usted cree que eso ayuda a la violencia? Yo pienso que sí. ¿O usted cree que son dos cosas independientes? Bueno, no solo porque ayuda, van quedando algunos adelante, otros van quedando atrás, se van produciendo frustraciones. Justamente eso. A ver. Una sociedad competitiva provoca que la gente sea más violenta, mucho más individualista, no desarrolle estas habilidades sociales de apoyar a otro. Y desde ese punto de vista, las normativas nuevas que tenemos, la reforma educativa, por ejemplo la ley de inclusión, como también la ley de formación ciudadana, que es nuevita desde el mes de marzo, va a permitir que nuestra sociedad vuelva a ser una sociedad más comunitaria, que piense en el otro, que nos eduquemos en realidad para servir a otros más que servirnos solo a nosotros mismos. Ahora, es muy interesante que el último estudio que hizo el Ministerio del Interior, según los datos que tenemos acá, el 7,6% se produce violencia, digamos, en los colegios particulares, 9,8% en subvencionados y 12% en municipales. O sea que en todos los estratos sociales hay violencia. Y yo pienso que, escuchándola a usted, que el tema de fondo es el cariño, el amor. ¿Cuál ha sido su experiencia como psicóloga y educadora? Porque usted trabaja en un colegio. Sin duda. Eso yo quería llegar al punto. Fíjense que no solo hay evidencia científica al respecto. Bueno, la Universidad Católica el año pasado publicó, también ellos hicieron una investigación en varios colegios también de la región metropolitana, para evaluar qué es lo que los jóvenes adolescentes percibían como sus factores de riesgo y factores protectores para que no ocurriera situaciones de bullying dentro de sus establecimientos. ¿Cuáles son ambos? Y resulta, los factores protectores son aquellos que le permiten tener herramientas o variables que te van a proteger para que esto no ocurra. ¿Y cuáles son esos? Y esto, yo ahí quería llegar, estos factores protectores son lo que ellos determinan como, uno, participación de la familia, como elemento contenedor de su situación emocional, y dos, todos aquellos factores asociados a su capacidad de relacionarse con las expresiones emocionales adecuadas. Cuando ellos se reconocen con capacidad de ser una expresión emocional adecuada, ellos lo atribuyen a que tienen menor probabilidad de ser acosadores y acosados. Perfecto. Y eso en la práctica, también desde mi rol de psicóloga, yo puedo dar cuenta que evidentemente eso es así. Los chiquillos que tienen más competencias desde el desarrollo socioemocional son chiquillos que pueden oportunamente decir lo que les está pasando y también, que no es menor, ser capaces de pedir ayuda oportunamente. ¿A quién le corresponde en un colegio acoger, digamos, los sentimientos que vive un joven? ¿Al profesor, al orientador, hay gente especializada? ¿Cómo funciona eso en la práctica, digamos? Bueno, en la práctica, en este minuto nosotros tenemos un sistema donde hay un encargado de convivencia escolar, por ejemplo. ¿Eso es por ley? Por ley. Hay una ley, la Ley de Prevención de Violencia Escolar, que mandata a los establecimientos a tener un encargado que elabora un plan y que dentro de sus tareas está acoger a los niños que tienen dificultades, pero también hacer un plan para que todo el colegio pueda pensarse, pueda, como tú bien dices, desarrollarse desde el punto de vista de la socioemoción. Y aquí la clave también es que los adultos tenemos que enseñar eso. Cuando un adulto que está muy triste y le pregunta a un niño qué te pasa, uno dice no me pasa nada, está reflejando que en realidad las emociones no se muestran. Entonces tenemos que también tener adultos que sean capaces de decir, sabe, en este momento no puedo hablar porque estoy triste, estoy molesto, conversemos después, porque somos nosotros los que estamos reflejando ese tipo de situaciones en nuestros niños y O sea, jóvenes. Si entendí bien, los jóvenes se dan cuenta cuando uno pregunta porque hay un real interés o uno pregunta como un funcionario, en definitiva. O sea, tienen una percepción. Sí. Y también, perdón, tienen que ver que el adulto también tiene emociones, también tienen que entender al joven, sobre todo en la época de jóvenes adolescentes, en que para ellos es tan importante mirarse a sí mismo que también puedan mirar al otro, mirar al adulto, entender al adulto dentro también de las situaciones que vive. Ahora, yendo al perfil del joven que es violento, ¿se puede decir, o se puede sostener la tesis que un joven violento es porque él ha sido también violentado en cierto sentido? ¿O hay una relación directa o no? No necesariamente. No necesariamente. Allí yo creo que hay que desmitificar un poco. No es determinante que haya vivido una situación de violencia para que inmediatamente sea un violentador, porque de hecho puede ser una víctima
y la victimización pasar por su experiencia. O bien puede, como lo decíamos al comienzo, este niño que luego pasa a ser un joven violentador, simplemente puede que en su proceso de crianza, sin haber vivido violencia directa, haya ido desarrollando ideas erradas sobre la manera de relacionarse con los demás, cómo obtener relación vincular con los demás. Entonces, es muy importante desmitificar este tema. No obstante, sí hay estudios que dan cuenta que efectivamente niños que han vivido violencia doméstica, por ejemplo, tienen mayor probabilidad eso es cierto, pero no es determinante. ¿Y cuál es el perfil en general del joven que suele sufrir bullying? ¿Cuáles son los motivos por el cual una persona sufre bullying? ¿Qué es lo que genera eso? Bueno, en general son niños y niñas que tienen una baja autoestima, muy sobreprotegidos, que no han desarrollado ciertas habilidades para defenderse en la vida y que necesitan apoyo para salir de esta situación. Yeah. En general son niños, eso no sé qué más podrías agregar tú, Paulina. Yo también agregar a eso el contexto de tipo de familia también. Cuando hay papás que son muy exigentes, estos niños tienden a retraerse, ¿ya? Perfecto. Y por lo tanto buscan menos ayuda, aquellos que pasan por la victimización. Y en el caso de los niños que son agresores o violentos, también hay un contexto familiar, como le decíamos recién, que aumenta la probabilidad de estos padres que validan, digamos, la manera de relacionarse violenta. Es decir, un padre que dice, en mis tiempos, si me pegaban, yo pegaba, claro, y no pasaba nada. Eso no pasaba nada entre comillas, porque ese no pasaba nada es alguien que creció y que hoy está criando bajo esa misma premisa de validar la violencia. Entonces, es re importante que se pueda establecer que hay un perfil de niños jóvenes, pero también hay un perfil de estilo de crianza. Y en eso, como decía Elizabeth al comienzo, los adultos somos responsables de contener a estos chiquillos y darles un mejor desarrollo siempre. ¿Y qué rol juega en esto el profesor? Y yo le pregunto esto porque sostengo la tesis, que al final el proceso educativo se juega en la sala. Yo creo que un profesor líder, un director líder, es el que hace la diferencia en un colegio. ¿Usted podría contar un poco eso? Y sobre todo sería interesante ver experiencias hermosas que ha habido para terminar con este flagelo, porque a mí me llama la atención que no solamente hay jóvenes violentos, sino que tengo la impresión que hay muchos que están cada vez más violentos. Es decir, en el ámbito de la delincuencia, estuve viendo una estadística, cada vez son más jóvenes, más niños muchas veces, y con un alto grado de violencia. Y eso tiene que interpelarnos a nosotros, digamos. Sí, desde un punto de vista, la violencia también tiene que ver con la frustración que tiene este niño o esta niña en el aula. Si es muy competitiva el aula, por ejemplo, y no le va bien, él va a generar cierta frustración que la va a desarrollar en violencia. Es la tristeza, ¿verdad?, que se manifiesta golpeando al otro, molestando al otro, y sobre todo molestando al otro que es más débil, ¿ya? Al que no es capaz de decir no, el que no es capaz de denunciar la situación que le está ocurriendo. Ahora, desde el punto de vista, voy a hablar desde el punto de vista de la reforma educativa, de lo que esperamos nosotros desde educación. Primero que antes de esta reforma, tuvimos un cambio en el Ministerio de Educación, en que hay una agencia de calidad, por ejemplo, que si bien es cierto evalúa el sistema, evalúa para la mejora continua. Ya. Y no es solo el CIMSE, no es solo porcentaje, sino también evalúa una escuela que tenga un buen clima escolar, donde los niños se respeten entre ellos, donde los adultos respeten a los niños, donde no haya estas diferencias, por ejemplo, de género, esta diferencia de pobreza. Por un lado está eso, y por otro lado está la Superintendencia de Educación, que recibe denuncias respecto a situaciones de agresión que reciben los niños y las niñas, y que ha sido muy importante para nosotros como sistema. Y está el Ministerio de Educación, que es de donde yo provengo, que orientamos al sistema respecto a la mejora del sistema educativo en el aula, respecto a la pedagogía, a la didáctica, cómo hacer las clases. Ahora, para tener lindas experiencias y que tenemos profesores, ¿verdad?, que no solamente hacen la clase, entre comillas, pasando contenido, sino más bien que se ocupan de que los niños se formen, que el contenido es un medio para que este joven sea mejor persona, dialogue, converse, desarrolle las emociones, respete al otro.
Y para eso necesitamos aulas donde los niños dialoguen, donde no estén sentados uno detrás del otro, sino que estén trabajando en conjunto, resuelvan situaciones de conflicto. ¿Dónde aprendo a resolver conflicto o cuándo aprendo? Es cuando yo me enfrento a la situación. Si yo estoy sentada, tranquila, todo el día escribiendo, puedo ser una muy buena persona, pero no sé resolver conflictos porque no me relaciono con los otros. Entonces un aula tiene que relacionarse. Hay estadísticas que dicen que en nuestro país, en una aula, el 80% del tiempo habla el adulto y el 20% los niños. Tenemos que dar vuelta a esto, ¿ya? Hay cambio en ese sentido. Sí, en ese aspecto necesitamos y yo creo que estamos en ese proceso. ¿Usted piensa que ha habido un cambio en ese sentido? Yo tengo la impresión que hoy día el concepto de derechos está cada vez más acentuado y los jóvenes tienen cada vez más conciencia de eso. O sea, hoy día hay mayor denuncia, los jóvenes tendrían donde hacer una denuncia, donde atendida adecuadamente. ¿Cómo ven los padres eso? Porque me imagino que en un aula, cuando se juntan los padres, se juntará el papá de un violento con uno que ha sido violentado. ¿Qué es lo que pasa ahí? Debe ser un mundo bien complejo. Yo creo que por eso en lo personal yo valoro mucho el modelo ecológico para analizar el fenómeno de la violencia, puesto que es re importante dejar en claro que en esta convivencia en que el padre del niño agresivo o niño o joven se convive con estos padres de quien han sido agredidos, por ejemplo, es muy importante que pese a eso tengamos una visión conjunta de formación ciudadana de estos hijos. O sea, porque finalmente, si abordamos el tema de convivencia escolar, si abordamos el tema de violencia, estamos hablando de qué tipo de ciudadano estamos teniendo, hacia dónde vamos. Y la formación ciudadana pasa por responsabilidad social, responsabilidad ambiental, pasa por autocuidado, ¿cierto? Y yo creo que ha habido un cambio, sí. A mí me ha gustado mucho ver, por ejemplo, las nuevas propuestas de bases curriculares de orientación, en que los ejes temáticos tocan cada uno de esos temas. Y creo que es súper importante que a nivel de todos los establecimientos educacionales, del corte que seamos, particulares, ¿no? Del Estado, etcétera, con dependencia del Estado directo, tengamos una misma visión de ciudadanía. Eso es fundamental, porque si no llegamos a un acuerdo al respecto, obviamente que las estrategias de intervención no van a ser efectivas. Y es posible eso, a propósito, cuando usted hablaba, yo pensaba que hoy día, seamos francos, los colegios también compiten entre ellos y hay propaganda en los colegios. La propaganda, bueno, el idioma, una cosa muy importante, el deporte, el ranking de internet, puntaje, el ranking, etcétera. ¿Forma parte de la propaganda, entre comillas, una buena convivencia escolar o todavía es, por así decirlo, el pariente pobre del mundo estudiantil? Entre paréntesis, por supuesto que me produce tristeza y repugnancia que los colegios se hagan propaganda a sí mismos, pero al margen de eso, digamos. Bueno, yo desde mi punto de vista la convivencia ya no es el pariente pobre. Qué bueno, tenemos una política nacional de convivencia, tenemos programas, hay una campaña. Pero a los padres les interesa. Y les interesa. Y yo le quiero comentar que en realidad con la nueva normativa ya no tenemos esa competencia. Por ejemplo, el ranking de CIMSE ya no se da, ya no se publica en los diarios. Desde hace 2 años más o menos no se publica. ¿Y qué efecto ha tenido eso? ¿Un efecto positivo? Un efecto positivo, ¿por qué? Porque desde el año 2013 hasta ahora, los colegios están reelaborando su proyecto educativo. Y en ese proyecto educativo está el sueño del colegio. Y por otro lado, nosotros como ministerio lo que estamos invitando a los colegios a que tengan un sello que los identifique. Y un sello no es aquí somos los que tenemos mejores notas, sino los que formamos mejores personas, desde el punto de vista de la inclusión, de la convivencia, del deporte, del arte. Del amor por el país también. Exactamente, de distintos elementos que tienen que ver con la formación. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nuestro país está avanzando en educación desde la formación de ciudadanos, desde volver a mirarse como ciudadanos. Entonces yo creo y me consta por el trabajo que hemos estado haciendo que en realidad no hay esta mala competencia. Quizás el colegio tiene que ser mejor y tiene que sentir que lo hace bien, porque también hace que los niños se sientan mejores, ¿verdad? Tener las mejores expectativas para los niños y las niñas, pero desde el punto de vista de la formación, más que del punto de vista del ranking de notas o de otros aspectos que hemos visto anteriormente.
Bueno, lamentablemente es tremendamente predominante hoy día. Es para asegurarse los padres un futuro de sus hijos, piensan demasiado rápido, digamos, en el tema de los puntajes, pero sin lugar a duda que buen puntaje no garantiza buenas personas ni nada que se le parezca. ¿Usted siente que en los colegios a los alumnos se les ayuda a sacar lo mejor de sí mismos? Yo tengo la impresión que están bastante direccionados. Por ejemplo, en Chile usted sabe que hay 1 millón de estudiantes en la educación superior y solamente 10.000, el 1% estudian carreras como filosofía, teología, arte. O sea, yo siento que hay un direccionamiento. Por eso lo vamos a hablar en la segunda parte de este programa y por favor escríbanos a @pdiálogo. Queremos escuchar su opinión. Vamos a seguir conversando sobre convivencia escolar, sobre lo que acontece al interior de los colegios, vinculado lamentablemente también a los temas de violencia y los cambios que se están dando. Escríbanos a @pdiálogo. Yo quería preguntarle a usted, Paulina, ¿puede contarnos experiencias concretas de mejoras en el ámbito de la convivencia escolar? Porque, para ser sincero, Gabriela Mistral, por ejemplo, fue una niña a la cual se le hizo bullying en el colegio. Ella sufrió mucho y de hecho dejó el colegio. Y nunca se olvidó de ese hecho. Cómo le gritaban, sus propias compañeras le tiraban piedras. Fue un drama para ella. No terminó el colegio, terminó siendo premio Nobel de Literatura. ¿Cuáles son las buenas experiencias al respecto? Yo creo que hoy día una de las experiencias fundamentales desde el punto de vista positivo es que hay interés de los colegios en general de formar encargados de convivencia que efectivamente hagan gestión en convivencia escolar. Cuando esto partió, hay que reconocer que el encargado de convivencia escolar generalmente era un rol que estaba en el papel y que las funciones eran bastante fantasiosas, evidentemente porque el proceso estaba comenzando. Pero años que ya esto ha ido transcurriendo, hoy día yo puedo ver en la generalidad de los colegios que están preparando a los encargados de convivencia escolar, que el tema de la formación ciudadana ya no pasa solamente por el sello del colegio en particular, sino que está aumentando la conciencia de responsabilidad social frente a la preparación de niños y jóvenes para que sean mejores personas, que sean capaces de convivir con su entorno en comunidad, porque ese es el concepto de comunidad, es relevante, es fundamental. Y hoy día está bastante ausente. Y en eso yo creo que quizás ahí falta un poco, pero como experiencia positiva, que haya universidades, por ejemplo, en esta zona, en este momento hay 3 universidades, la de Concepción, la de San Sebastián, la Andrés Bello, están preparando en el tema a profesores para que ellos puedan hacer buenas intervenciones. Y eso a mí ya me parece que es una experiencia muy positiva. Lo segundo es que los jóvenes se estén haciendo cargo, por ejemplo, en el colegio nuestro, que el centro de alumnos tome iniciativa de cómo intervenir apoyando la gestión de convivencia escolar. Hemos visto colegios también en Concepción donde los chiquillos quieren hacer algo para que sus compañeros no sean vulnerados. Entonces, en la medida que los adultos estemos ayudando a sensibilizarles en ellos el tema y que ellos estén acogiendo ese llamado, ese mensaje, a mí me parece súper positivo. Creo que por ahí va la... O sea, en el fondo, el violento de alguna manera es, al final, es mal visto, digamos. O sea, hay una conciencia. Hoy día ya no es validado como el como que, líder. Exacto. En eso ese cambio ha ido dándose muy positivamente. Ya no son los que ellos llamaban los bacanes, ¿cierto? Ya. Hoy día claramente hay una desaprobación. Sí. ¿Y al Ministerio llegan denuncias al respecto? Sí, bueno, al Ministerio no, a la Superintendencia de Educación sí llegan denuncias que son investigadas y en general cuando el niño es violento y hay un problema mayor se hace un proceso de intervención que hace el colegio. Pero yo le quiero comentar que nosotros en la región conocemos 2 o 3 experiencias. Hay una en un colegio en Laja, donde el trabajo en convivencia se está realizando a través de la temática, voy a decir, de formación ciudadana. Los niños son ciertos municipios dentro del colegio,
hay alcaldes, hay un intendente, hay un gobernador, todo el colegio funciona como una pequeña región, voy a decir. Y eso tiene que ver con un trabajo que se está haciendo desde convivencia, con los encargados, porque además hay equipos psicosociales en los colegios, que es un psicólogo y un trabajador social, con el encargado de convivencia, muchas veces también con el orientador, hacen un equipo y desarrollan estos programas que van más allá de solamente un programa de convivencia en sí misma, Sí, que claro. digo, para mejorar, voy a decir, la conducta. Es mucho más allá que eso. Y por otro lado, el programa PASE, que es un programa de apoyo a los estudiantes de enseñanza media, también tiene ciertos programas dirigidos a los estudiantes donde ellos elaboran un programa. Por ejemplo, el año pasado hicieron un programa de apoyo a una comuna de Alto Biobío, donde los niños van a conocer la comuna y desarrollan esta habilidad, estos conocimientos, esta actitud de ayuda comunitaria. Y también nosotros desde el punto de vista de los centros de estudiantes tenemos un programa que se llama de FIE, es un programa, son fondos para estudiantes. Perdón, ¿por qué usted habla de centros de estudiantes? ¿Tienen vínculo ustedes con los centros de Sí, estudiantes? nosotros tenemos vínculos con los centros Después de nos cuenta estudiantes, eso. Siga, perfecto. entonces. Y en estos fondos que han obtenido a través de concursos de programas del Ministerio, ellos desarrollan también programas en convivencia mirados desde los jóvenes, porque lo interesante aquí es que también se han desarrollado desde ellos, más que nosotros los adultos, digamos, qué tienen que hacer, Sí. Así es. nosotros le damos las herramientas y el apoyo para que ellos lo realicen. Cuéntanos un De- poco el vínculo que tiene el Ministerio con los centros de alumnos. Bueno, dentro de las políticas que tiene el Estado está la política de participación ciudadana, ¿ya? Que se llama política de participación ciudadana y vínculo ciudadano, ¿ya? Este programa nos permite a nosotros relacionarnos con los centros de padres y con los centros de estudiantes. Y a partir de ello nosotros hacemos jornadas de capacitación con estudiantes, líderes, dirigentes de colegios públicos, ¿verdad?, de nuestra región, y también estos proyectos, estos fondos donde ellos concursan. Y también desde ese Perfecto. punto de vista... Y a los jóvenes les interesa, les participan, interesa. Nosotros tenemos, ya aprenderán a hacer un proyecto. nosotros hacemos una pequeña capacitación donde ellos elaboran un Perfecto. proyecto. Tenemos 60 proyectos en la región del año 2015-2016, ahora viene otra postulación a proyectos, y por otro lado también tenemos los consejos escolares, donde Perfecto. también participan los estudiantes y la familia. Y también este año tenemos en 880 colegios de la región públicos la posibilidad de que ellos postulen a proyectos para trabajar convivencia escolar, Excelente. formación ciudadana u otras líneas de Excelente. trabajo. Oiga, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Cómo y dónde se encuentran los colegios municipales, los colegios subvencionados y los colegios particulares? ¿Dónde se encuentran esos ¿Cómo alumnos? se ¿Dónde encuentran? conviven? ¿Dónde conversan o siguen siendo lugares estancos? Yo tengo la impresión que esa integración está bastante ausente. ¿Hay espacios? Yo creo que el Para deporte ello- está siendo el espacio Ya, que ok. converge. El deporte. El deporte en distintas, sobre todo el fútbol, por ejemplo, es una instancia tanto validada para el país, pero es uno de los deportes que más convoca distintos chiquillos desde sectores heterogéneos, digamos, desde el punto de vista educacional. Pero si yo creo, es mi apreciación, no sé qué dice Elizabeth al respecto, pero creo que falta muchísimo mucho, para la sí. integración, y lo que decían antes, o sea, hay que tratar de fortalecer el sentido de comunidad, es decir, de esta cosa de antes, digamos, de que los chiquillos compartan en el barrio, de que puedan integrarse en otras instancias sociales. La universidad hoy día evidentemente es donde más convergen, pero La estamos hablando ya de universidad educación es donde superior. más convergen. Yo diría que en la iglesia también es interesante los encuentros que tenemos de nuestros propios colegios, donde hay muchos tipos de colegios, hay un proyecto común también en nuestras actividades pastorales. En los partidos políticos poco. Yo creo que el problema que tienen los partidos políticos es que no han sido capaces de captar adherentes desde los colegios. Quizás los nuevos partidos políticos sí, Ya. los que son Ya. de la gente más joven, yo creo que, y que tienen otra mirada. Sí.
Pero yo coincido con Paulina que el punto de encuentro de las distintas comunidades es en el arte, en el deporte y en la ciencia. Perfecto. Nosotros hemos tenido congresos de ciencias, por ejemplo, donde los niños de todos los establecimientos educacionales van a presentar sus proyectos. Creo que en estos días hay uno aquí en Concepción. Perfecto. Entonces hay instancias, lo que faltan son las otras instancias, más de conversación. Estos encuentros, por ejemplo, de centros de estudiantes de todos los niveles educativos. Es una buena idea para lanzarla también, si alguien la quiere recoger. El Colegio Marina de Chile, hasta este año no he conversado con ellos, tenía un programa donde ellos se reunían con establecimientos de distintos tipos. Y eran muy interesantes. Nosotros tenemos una experiencia que es muy hermosa el día antes de la PSU, el mismo día, el domingo tenemos una misa donde bendecimos los lápices. Sí, yo soy muy honesto que no les garantizo 800 puntos, no, pero sí esto de mirar más allá un puntaje, ese es un poco el mensaje, y si le va mal el mundo no se cae. Eso es muy la vida cierto. sigue igual, todo tiene su sentido. Y lo que me llama la atención, bueno, por supuesto, es una misa muy transversal, llegan personas muy distintas, muchos no creyentes, que al menos ese día están ahí muy confiados, digamos. Pero lo interesante y una cosa muy positiva es que los jóvenes tienen proyectos, o sea, los jóvenes quieren estudiar, quieren ir a educación superior, quieren trabajar. Por ejemplo, la última encuesta que se hizo del INJUB, lo que los jóvenes quieren es formar una familia, les duele mucho cuando su familia no es como ellos quisieran, cuando no es una familia ideal. Quieren trabajar también, o sea, esto de que los jóvenes son un desastre, eso es absolutamente falso, eso es falso. Los jóvenes tienen anhelos muy profundos desde su vida, incluso muchos, aunque no participan directamente en una iglesia, también son bastante religiosos. Y los otros quieren juntarse entre ellos. Yo creo que ese es un valor muy grande que yo creo que no ha sido suficientemente estudiado y sobre todo valorado. Yo no sé, ¿qué piensan al respecto? Yo efectivamente, la juventud, la adolescencia sobre todo, es una de las edades más hermosas respecto a la capacidad de relacionarse en la diversidad, ¿verdad? Es tendencia el querer relacionarse en comunidad con sus pares, más que los adultos. No tienen prejuicios. Discriminan mucho menos, mucho menos. Evidentemente estaba hablando de una curva normal. Y yo creo que lo que usted plantea respecto a esta mirada positiva de la juventud, a mí me parece que es urgente que la sociedad a nivel de los medios y las redes sociales empiece a dar un giro del mensaje que le está dando a los jóvenes. Porque si le estamos diciendo todos los días que todos son vándalos, que todos se desaprovechan las oportunidades que la sociedad le da, que todos son chiquillos con carencias, esto al final se llama profecía autocumplida. Y claramente coincido en eso, no es así. No es así. No es así. Me quedo dando vuelta a lo que dijiste antes, Elizabeth, que frente a las expresiones de tristeza transformada en agresión, eso es cierto. Dentro del mundo emocional sabemos ya que una de las expresiones más fáciles de la tristeza es a través de la rabia. Por lo tanto, eso es muy importante que sepamos enfocarlo e intervenir desde una perspectiva real y no superficial frente al tema. Quizás el mensaje sería convocar al mundo adulto a creer más en los jóvenes y sobre todo aquellos que hacen buenas cosas deberían aparecer más en los diarios. Que son muchos. Que son la mayoría, que estos que en una protesta rompen paradero. O sea, yo le daría más espacio, evidentemente mediático, a las cosas buenas, de todas maneras. Bueno, el árbol que se cae, el que hace ruido, pero los que se levantan despacito, pero frondoso y firme, la verdad que no hace ruido. Yo quisiera volver a un tema que es el de la frustración, porque según los últimos estudios que se han hecho en Chile, son 700.000 jóvenes entre 18 y 28 años que no trabajan, tampoco estudian, en el fondo están con poca expectativa. En la región son 120.000. Ese es un número muy grande, ese es un número muy grande. ¿De qué manera el Estado y todos nosotros nos hacemos cargo? Porque a mí me duele pensar que ahí puede haber perfectamente bien un Beethoven, ahí puede haber un Van Gogh, puede haber un premio Nobel de literatura. El ministerio
¿Cómo ve esto? Y entre paréntesis, muchos de ellos endeudados. Es impresionante que 70% de los jóvenes en Chile están endeudados, lo cual genera también un nivel de frustración frente a lo que se ofrece y a lo que se da muy grande. ¿Cómo ve usted eso que lleva tantos años trabajando en esto? Bueno, en general nosotros nos ocupamos de los niños desde la primera infancia hasta la enseñanza media como Ministerio de Educación. Yeah. El Estado se ocupa, ¿cierto?, de la educación superior y de otros aspectos que en realidad son globales, que no es solo la educación, está el mundo del trabajo, la salud, hay toda una mezcla del intersector que se tiene que ocupar de esta situación. Yo quiero decir... Es un ámbito un poco dejado... yo creo que tenemos que conversar más el intersector. Eso. Nosotros desde el Ministerio de Educación, desde Salud, hay mesas de trabajo, mesas de salud mental, muchas se llaman mesas o redes donde podemos desarrollar ciertos vínculos para poder trabajar estas situaciones de niños y jóvenes en situaciones de no escolarización, situaciones de pobreza, de tristeza, etcétera, de frustración. Ahora el Ministerio tiene programas que es de atención antes se llamaba la educación de adultos, pero ahora se llama la educación para todo tipo de personas en realidad. No recuerdo el nombre exacto, pero es para todos. Y donde sí nos ocupamos de que los niños puedan terminar su sistema educativo. Hay una amplia gama de oportunidades para eso, ¿ya? Ahora, antes de eso tenemos que ocuparnos de que en el colegio el niño se sienta bien. Y tenemos, desde la convivencia escolar o desde mi área, hablamos también de derechos y oportunidades, ¿verdad? O derechos y responsabilidades. Claro. Ahora, tenemos adultos, yo me considero uno de los adultos que nos educamos no como sujetos de derechos, sino como sujetos de protección. Por lo tanto, no es fácil para el docente que está en el aula o para la familia relacionarse con este joven que es sujeto de derecho. Claro que sí. Entonces, es el primer punto que hay que conversar. Claro. ¿Qué significa eso? Yo llevo bastantes años, como usted menciona, en educación, y nosotros en el año 2000, un poquito antes de 2000, iniciamos el trabajo en convivencia escolar, en el tema de derechos y responsabilidades, y recuerdo que me decían, esto es una moda. ¿Por qué hablamos de derechos de los niños y dónde están el derecho de los adultos? Como si nosotros no son incompatibles. Claro, entonces desde ese punto de vista yo quiero decir, sí, nosotros tenemos derechos los adultos, solo que nos cuesta un poco más llevarlos a cabo porque no lo tenemos en nuestra construcción. Nuestros jóvenes sí. Ahora, ¿qué dice las nuevas políticas, que son las orientaciones del país? Cuando uno habla de políticas, habla de una orientación. Dice que nosotros los adultos tenemos que encargarnos de ser garantes de los derechos de nuestros niños. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la educación tiene que mirar desde el niño, no mirar desde lo que yo necesito como profesor, no del horario de la clase porque yo lo necesito o de cómo yo hago la clase. Tengo que mirar, y en eso la neurociencia nos ayuda mucho, mirar desde el joven, desde por qué está triste, por qué me contestó mal. Algo le pasa. Entonces, eso es lo que tengo que mirar, qué es lo que le está pasando respecto a eso. Como diría Juan Pablo II, hay que pasar del fenómeno al fundamento. Nosotros nos quedamos mucho en el fenómeno, pero no vamos al fundamento, el paso. Una pregunta que quisiera hacerle, porque seguramente habrán muchos padres de familia que están viendo este programa. ¿Cuál es, en su opinión, la edad que más marca a un joven en su interior, en lo más profundo de su ser? O sea, es variable, cada situación es distinta, pero ¿cuál cree usted que es la etapa donde los padres tienen que estar más preocupados de ellos en el detalle, en el ámbito de lo que hablábamos, la autoestima, el reconocerse como parte de una comunidad, etcétera? Yo creo que uno no se puede jubilar como padre sino hasta el día que egresan al menos de la educación escolar, en que uno está ahí, puede decir, le estuve entregando herramientas para la vida. Sería injusto, yo sé que hay estudios que hablan más de la adolescencia y muchos estudios hoy día focalizan mucho en el proceso de apego temprano, por lo tanto toman la infancia temprana como relevante, muy relevante, y eso desde la perspectiva de que hacer un buen vínculo, un buen apego le da seguridad al niño, a la niña, para poder enfrentar y vincularse con sus pares después en una relación sana, segura, no controladora, no posesiva, ¿verdad? Y eso se reactiva en la adolescencia
el adolescente hace uso de ese apego, y si ese apego fue inseguro, evidentemente que va a reactivar la misma problemática. No obstante, quiero decir que yo creo mucho en la necesidad de sentir que es un hermoso trabajo la crianza, de ser padres y madres, y que cada momento de la vida hay que tratar de mirar a los ojos a los hijos. Eso me parece fundamental. Y además que, aunque uno tenga sus buenos añitos, uno siempre quiere ser hijo, ¿no? Así, uno siempre quiere ser hijo. Quisiera complementar lo que dice Paulina, en el sentido de que yo creo que los padres tenemos la responsabilidad, como dices, toda la vida, pero en la primera infancia, donde hay que entregar más amor y las normas claras. Yo creo que lo que nos está pasando a nuestros niños, que nosotros los adultos estamos diciendo, no, es que no quiere comer y tiene 2 años. Nosotros tenemos una responsabilidad de crianza que es afectiva, pero también con normas. Hay una psiquiatra, Catalina Poblete, que dice que en los primeros, 5 o 10 años de vida de los niños tienen que tener las normas claras, una línea gruesa. Cuando ya pasa ese periodo, uno puede hacer líneas intercaladas, pero es importante que nuestros niños tengan normas claras, porque eso también hace que tengan buenos hábitos. ¿Ya? Que además duerman muy bien. Parece algo tan sencillo. Un niño que duerme bien, un niño que se alimenta correctamente, va a ser un niño que va a estar más feliz y le va a ir mejor en muchos aspectos de la vida. O sea, también, en el fondo, junto a los derechos, que se reconocen, por cierto, hay deberes que forman parte también de la ciudadanía. Claro. Bueno, yo le agradezco mucho. Quería hacerle una última pregunta, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Y escríbanos a @pediálogo. Entre todos estamos construyendo una sociedad mejor desde nuestros puntos de vista, y estamos muy agradecidos de los jóvenes que nos ayudan en este programa del Canal 9 Regional, de la Universidad Católica, de la Ciudad de Concepción y del Arzobispado, y de todos quienes colaboran para tener este programa. Les tengo un regalo, que es la encíclica del Papa Laudato Si. Bueno, es sobre la ecología. Es un muy buen texto que toca el corazón de la economía, del mundo que estamos viviendo. Así que es un regalo que le hacemos, entre paréntesis, del Instituto de Teología de nuestra universidad. Escríbanos @pediálogo y hasta pronto. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo.